Durante este parcial hemos visto diferentes tipos de derivadas. Es momento de conocer y aprender cómo derivar funciones logarítmicas y exponenciales. Igual que en los anteriores tipos de derivadas, cada función tiene una fórmula para derivarse, ya sea exponencial o logarítmica. La derivada es el resultado de un límite y representa, como sabemos, la pendiente de una recta tangente a la gráfica en cierto punto. Una derivada exponencial es la derivada de la función exponencial. Obviamente es igual a la misma función por el logaritmo de la base y por la derivada del exponente. Tenemos una imagen aquí de un formulario de derivadas ya sean logarítmicas y exponenciales. Como vemos, la primera derivada del logaritmo de x es igual a 1 sobre x y la derivada del exponente a la x es igual al exponente a la x. Y algunas fórmulas más. Vemos por decir la derivada del logaritmo de u, que es igual a 1 sobre u por la derivada de x de u. Y pues tenemos algunas otras como el logaritmo de base a la por x, que es 1 sobre x por 1 sobre el logaritmo de a, o mismo a la x, que es a la x por el logaritmo de a. Existen diferentes propiedades logarítmicas, pero antes de verlas también es necesario recordar que los logaritmos tienen ciertas características, como que la base de un logaritmo nunca puede ser negativa. También es necesario saber que no existe logaritmo de un número negativo, no existe logaritmo de 0, el logaritmo de 1 es 0, el logaritmo en base de a es igual a 1 y el logaritmo en base a de una potencia en base a es igual al exponente. Y aquí también tenemos pues las propiedades. Como vemos, la primera dice que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Muy claramente se ve ahí que el logaritmo de base a por x por y es igual al logaritmo de base a x más logaritmo de base a y. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Igual, bastante sencilla, logaritmo de base a x sobre y es igual a una diferencia de logaritmo de base a x menos logaritmo de base a y. El tercero es de que una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. También bastante sencillo, se ve muy claro. El logaritmo de una raíz es igual al cociente entre el logaritmo del radicando y el índice de la raíz. Como vemos, este es un poquito más complejo, pero sigue siendo bastante sencillo. Como vemos, el logaritmo de base a se mantiene, x pasa de estar en el radical, en el radicando, está solo, y la, la, la raíz pasa a multiplicar, de que si es por decir raíz cuadrada, pasa a un medio. Cambio de base, este es bastante útil, el cual nos indica que el logaritmo de ax es igual al logaritmo de bx por el logaritmo de ba. Y a continuación mostraremos un par de ejemplos, una derivada logarítmica y una derivada exponencial. Aquí tenemos nuestro ejemplo de una derivada de una función exponencial. Como vemos, la función es exponencial x a la x cuadrada más 2x. ¿Qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice que es bastante sencilla. E a la u es igual a e a la u por la derivada de u. Entonces, f' de x es igual a, se mantiene exponente a la x cuadrada más 2x, pero esto
se multiplica por la derivada de la función, por la derivada de x cuadrada más 2x. Como sabemos, la derivada de x cuadrada, bajamos el exponente, sería 2 por x y los 2 menos 1, 1, sería 2x, y la derivada de 2x es 2, más 2. Este sería el resultado. Acomodamos un poco. Como vemos, es bastante sencillo. Igual la x, y sería 2x más 2 por el exponente de x cuadrada más 2. Y este sería el resultado. Aquí tenemos nuestro ejemplo de una función logarítmica, logaritmo de 6x al cubo, y vamos a derivarla. Es bastante sencillo, igual que la exponencial. F' de x es igual. Veamos, la fórmula nos dice logaritmo de u es igual a la derivada de u sobre u. Bastante sencillo. Como la derivada de u que vendría siendo 6x al cubo, sabemos que el 3, el cubo, el exponente, baja y multiplica la constante 3 por 6, 18, y al exponente que era 3 se le resta 1, 6x cuadrada, sobre u, que vendría siendo pues igualmente 6x al cubo. Ahora, podemos simplificar esto para que quede más sencillo. F' de x es igual, ponemos los paréntesis, F' de x es igual a el 6 se divide con el 18, queda 3 arriba, y el x cuadrada se elimina con el x cúbica, entonces queda 3, se va x cuadrada arriba y queda x abajo, 3x. Así de sencillo el resultado. Esto es todo por hoy.